Buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos en línea. Primero agradecerles su presencia y todos los jueves aquí en esta transmisión que realiza el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. El tema de hoy es un tema, podemos decirlo, polémico. Lo hemos titulado Black Museum o Museo Negro. Seguramente algunos de ustedes han visto esta serie de Netflix que se llama Black Mirror o Espejo Negro. Y dentro de la cuarta temporada hay un capítulo especial al finalizar la cuarta temporada que se llama el Black Museum o el Museo Negro. Si algunos de ustedes no han visto este capítulo, pues les advierto que aquí hay muchos spoilers. Entonces, pues los invito a abstenerse de ver lo que voy a decir o de escuchar lo que voy a decir, pero también si les pica la curiosidad, pues permanezcan con nosotros, no hay ningún problema. Pero advierto, hay bastantes spoilers que voy a hablar acá y pues lógicamente esta charla está un poco dirigida a las personas que de pronto han visto este capítulo, porque voy a hablar precisamente de esos tres elementos que hay allí o tres momentos que hay en el capítulo. Y paralelamente hablaremos también de otro artista que ha trabajado toda esta problemática que vamos a tratar hoy. Como su nombre lo indica, estamos hablando de la polémica mundial y de la realidad mundial acerca de los afrodescendientes. El contexto mundial nos hace entrever lo que está pasando. Esta lucha por los derechos, por la igualdad, por ser parte integral de una sociedad sin que previamente por su color de piel, por sus convicciones religiosas, por su condición económica, sea una persona discriminada. Además, hoy conmemoramos una fecha muy especial. En 1948, las Naciones Unidas, las recién creadas Naciones Unidas, presentaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde en su primer inciso habla del derecho a un nombre, que es el principal derecho que tenemos. El derecho a una cultura, el derecho a una religión o a una fe o a una creencia, el derecho a la educación. Bien, los invito a que ustedes exploren también esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lógicamente después ha tenido muchas más modificaciones en la medida en que hemos ido avanzando. Pero volvamos entonces a nuestro tema, que está todo relacionado de el Black Museum. Y como les dije, hay spoiler, o sea que pilas, los que quieran abandonar o los que les pique la curiosidad, pues aquí vamos con este análisis de este capítulo. Me gustó personalmente que se titulara Black Museum. Es algo realmente seductor, para mí fue seductor. Y sobre todo que lo vi en el momento preciso que estaban sucediendo todas estas hechos tan lamentables del asesinato del señor Floyd, del asesinato también
del joven afrodescendiente aquí en Colombia, en el departamento del Cauca, y pues lo que todos conocemos de los asesinatos permanentes de los líderes sociales en nuestro país, que aún en esta situación de pandemia no han cesado y que parece que se han incrementado en algunas regiones del país. Bueno, voy a introducirlos un poco en el capítulo. Empieza en un desierto. Hay, una, hay un carro que va por una carretera del desierto y aparentemente puede ser la región de Nevada o alguna de estas regiones de Arizona donde pues hay montañas desérticas y una cinta de asfalto donde va una chica afrodescendiente escuchando música negra en un carro aparentemente antiguo, pero que al llegar a una especie de gasolinera, ella lo que hace es sacar de su baúl un panel solar y pone como a cargar el carro. O sea que es un carro eléctrico, es el contexto. Y en medio de ese desierto, ella ve, mientras se carga el carro, que hay un letrero que dice Black Museum. Y le pica la curiosidad, como creo que les está picando a ustedes. Sin embargo, llega ya a la puerta y ve que solamente abre a las 11 de la mañana. Parece que le faltan unos 10, 15 minutos para que abran. Ella da una vuelta, mira alrededor, no hay nadie, pero de todas maneras decide tocar en el vidrio, a ver si alguien le abra. Bueno, en esto parece muy similar a lo que nos está pasando a los museos hoy. Estamos cerrados por la pandemia a nivel global. Sin embargo, tenemos estos públicos que están tocando a la puerta, como en este caso, esta puerta virtual. Y vamos a hablar mucho de la virtualidad. Y estos públicos que quieren conocer qué pasa en los museos y qué objetos, qué obras guardan allí. Entonces la chica se atreve, toca y sale un señor y lo primero que le dice, a las 11 abrimos. Pero de todas maneras no cierra la puerta, sino que como que sale y dice, hoy va a ser un día muy ocupado. Y eh, y resulta que, un segundo, Francisco, estoy en una transmisión por Facebook Live, ahora te llamo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ok, vale. Bueno, bueno. Bien, como ustedes ven, todas estas cosas en la virtualidad suceden. Virtualidad de la realidad. Bien, entonces sale y dice, hoy vamos a tener un día muy ocupado, llegarán muchos turistas, no sé qué. Y la chica le dice, yo no veo a nadie, no veo a nadie aquí. Y entonces él, lógicamente, que era como una estrategia para decir, somos un museo muy importante, y entonces le dice, no, pues últimamente no ha llegado mucha gente, antes llegaban miles y miles acá, porque tenemos una atracción muy especial, pero como que ha bajado la tensión, ya no es lo mismo que antes, y la deja seguir. Y la chica, pues lo primero que percibe
y el señor también, es que hay un ambiente un poco pesado, y el calor, como que el aire no está funcionando como debiera. Y bueno, como buen director de museo, le dice, aquí tenemos muchísimas cosas curiosas. Este es un museo de criminalística. Aquí tenemos tesoros y historias muy importantes de crímenes, de cosas que han sucedido y que, pues lógicamente, mmm, hay máscaras de criminales y, pues, digamos, como caras de yeso de criminales. Y la chica de pronto eh, se detiene ante una urna donde tiene una especie de casco con unas luces azules y él le dice, ah, veo que le llamó la atención esto. Este es un caso pero interesantísimo. Eh, y ella pues le dice, bueno, cuénteme de qué es, ¿no? Él primero le pinta algo muy espectacular y le dice, no, es un adelanto científico maravilloso donde a partir de estas investigaciones logramos transmitir el dolor de una persona enferma para que se pudiera tener un mejor diagnóstico. Es un adelanto médico increíble y esto pues permite un diagnóstico mucho más certero porque el médico o la persona podría sentir todos los síntomas que a veces no son visibles ni con las máquinas ni con los rayos X, etcétera. Podría sentir todos estos síntomas y dar un diagnóstico mucho más acertado. La chica, como les dije, es una chica afrodescendiente. De todas maneras, es muy brillante y le dice, bien, pero, o sea, siempre hay el pero, o sea, todo parece maravilloso, pero hay un pero. ¿Qué pasó ahí? Y entonces él le cuenta su historia. Le dice, pues yo trabajaba en un hospital y ella le dijo, ¿usted era un científico? Y me dijo, no, realmente yo era un reclutador. Y le empieza a contar que él lo que hacía era buscar esos casos eh, para que la gente la reclutaba como voluntaria y se sometiera a unos pruebas y exámenes científicos o adelantos científicos que se estaban haciendo en este hospital, pero que lógicamente pues tenían una serie de riesgos, pero necesitaban un conejillo de indias y pues lógicamente él, su oficio era detectar en el hospital esos posibles voluntarios, entre comillas, para esos experimentos científicos. Entonces, claro, todo el dolor, todo lo que se ve y lo que estamos viviendo también en las clínicas, la soledad, bueno, y él detecta que hay un doctor que tiene una sensibilidad especial y le propone y le dice, mire, estamos haciendo algo muy interesante. Este descubrimiento es simplemente un implante que le permite a usted tener como todo los síntomas sin ninguna consecuencia. O sea, usted puede sentir los síntomas de un ataque cardíaco, pero no le pasa nada a su corazón. Es simplemente como una transferencia de los dolores de la parte sintomática, pero pues usted no le va a pasar absolutamente nada. Puede tener un síntoma de una inflamación, bueno, y le va a ayudar muchísimo en su diagnóstico médico. Entonces lo seduce y el tipo acepta y le hacen el implante. Realmente era una cosa pequeñita eh, y lo que él hacía era que simplemente cuando llegaba un paciente le colocaban ese casco o esa malla con una serie de sensores y esos sensores empezaban a transmitir todo lo que
sentía a la persona en su cerebro, se lo transmitía a este médico y él, lógicamente, empezó a dar unos diagnósticos acertadísimos, buenísimos, pero, pero, vino la cosa grave. Él empezó a volverse adicto al dolor. Claro, no les voy a contar todo el capítulo para que ustedes lo vean, pero, pero, él, claro, resulta que ya, pues, lógicamente, iba de piso en piso, de médico, de paciente en paciente, y siempre tratando de sentir el dolor, las diferentes cosas que sentía los pacientes, y ya, claro, era algo que necesitaba su cuerpo sentir esa adrenalina, y bueno, empezó también como lo sacaron del hospital porque ya era una cosa obsesiva, compulsiva, él empezó a él mismo infringirse dolor. Y luego ya en la parte como más dramática de ese momento, él sale de su casa un poco disfrazado y empieza a buscar víctimas en la calle. Entonces están las personas sin hogar, las personas eh, abandonadas, y entonces él se acerca, en el caso ahí, con una de estas pistolas eléctricas paralizantes como los que han usado los policías en Estados Unidos para eh, todo lo que hemos visto en televisión. Y una vez que ya tiene dominado a la víctima, le coloca estos sensores y empieza a torturarlo, a infringirle dolor para sentir ese dolor. Claro, la policía ya actúa, lo coge preso porque se vuelve un depredador. Y esto, pues también es para que lo analicemos, ¿no? Como el dolor, el infringir dolor a los demás, se puede volver en una adicción. La injusticia se puede volver no solamente una forma de dominación, sino una adicción permanente. Y es otra forma de ser depredador sobre los demás. Y entramos al segundo caso, que también, pues este señor protagonista, como ustedes les comentaba, es un cazador de voluntarios. Bien, llega una pareja al hospital y ella está a punto de dar a luz y desafortunadamente muere dando a luz. Queda el niño, la niña, perdón, creo, y el drama, el drama. Entonces llega este casa voluntarios y le dice, tengo una solución para usted. Eh, Su esposa quedó en estado vegetativo, pero todavía podríamos transferirle a usted todos los sentimientos, todas las vivencias de ella, para que viva dentro de su mente y comparta con usted estas vivencias y puedan pues también darle ese cariño, brindarle todo lo que le faltaría a su hija. Y lo seduce y él entra en ese proceso y efectivamente pues acepta que la sensibilidad de su esposa viva dentro de él. Al principio maravilloso, maravilloso porque el cariño que
necesitaba a la hija y le dice, quiero abrazar a mi hija. Digamos que hay una escena donde prácticamente como que muestran un escenario donde ella está casi como en una silla, pero que ve a través de los ojos de él, siente a través eh, de las manos, le puede dar abrazos, etcétera, etcétera. Y le habla, ¿no? Es como una voz de la conciencia que le habla y al principio pues sí, digamos que como está con esa cercanía, pues lógicamente eh, acepta. Pero poco a poco empiezan a pasar los años y esta presencia, esta voz, le empieza a ser extraña, le empieza a ser eh, molesta. Entonces, claro, hay una vecina, él lee a veces sus revistas, ve sus programas y ella cambie de programa, yo no quiero leer esa revista, cambia esa música y empieza también, oiga, usted porque como que está mirando mucho a esa vecina, ¿no? Y él le dice, no, pero es que ella quiere a la niña y bueno, entonces empieza a comentarle todas estas cosas a este reclutador y le dice, mire lo que me está pasando. Pues al principio para mí era muy bien y todo, pero ya esto se vuelve muy aburridor. Tener la voz constante de otra persona ahí, no, no, no. ¿Hay alguna forma de que yo pueda? Y tú dices, sí, sí, sí. Hemos logrado hacer un avance muy interesante y ahora usted puede poner en pausa esa voz a una actualización de software, un nuevo firmware. Y bueno, él acepta. Claro, ella se opone internamente y dice, no, ¿cómo? No me vayas a callar, no me vayas a marginar. Y efectivamente le hacen la actualización del firmware y él puede ponerle una pausa por 8 días, una pausa por un día, una pausa por horas. Al principio, claro, la frecuencia es corta, pero ya después se siente otra vez liberado y dice, no, un mes. Y bueno, puede estar con la vecina, empiezan a enamorarse y bueno, efectivamente sucede una cantidad de cosas. Ya no, claro, cuando la activa, dice, ya llevo un mes sin ver a mi hija, no sé qué, quiero abrazarla. Bueno, sí, empieza como toda esta relación, pero pues como en toda, casi como en una separación virtual, se acabó el tiempo, se visita de los padres un fin de semana, 2 horas, 3 horas y pausa. Efectivamente, y cambia la vida, se empareja con la vecina, tienen otra, descubre otra forma de vivir, su hija ya está mucho más grande, ya esa relación con la mamá pues se traslada un poco a la relación con la madrastra y pues cada vez es más lejano esa posibilidad de activar. Y bueno, vuelve a charlar con el reclutador y le dice, bueno, también hemos logrado hacer algo interesantísimo y es que podemos trasladar todo esto a un muñeco. Y, y claro, ella se opone internamente y dice, no, yo no quiero, yo quiero seguir dentro de ti. Ta, ta, ta". Bueno, pero claro, es una decisión en la cual ella no tiene posibilidades y efectivamente trasladan todo eso a un oso de peluche que es a través del cual ella puede ver a su hija y demás. Y es un oso de peluche que lo abandonan en la casa o en un rincón, en una caja de los juguetes viejos y eso es lo que está en ese momento en el museo. Y ahí finaliza, digamos, como esa segunda caso de este Black Museum. Eh, bien, ahí ven ustedes, voy a poner como la primera pregunta para sus interacciones y es eh, la primera encuesta y es, ¿ha sido discriminado? Cuéntenos ustedes si han sido discriminados por alguna o marginados. Fíjense que aquí hay varios casos de marginamiento. Y entramos ya en el tercer caso, el caso central, ¿no? La atracción central del museo, eh, ¿cuál era? Hay una cortina roja,
eh, y él introduce a la chica y, y en esa hay un vidrio, lo que simula como una especie de prisión. Todo hay como en ladrillo y este vidrio como de seguridad. Y lo primero que hace eh, este señor, que era el que antes trabajaba como reclutador en el hospital y que pues lógicamente creó todo este museo porque lo expulsaron del hospital, ya veremos de pronto por qué, y le dice, empieza a tocarle a la pantalla, al vidrio. Levántese, que ya hay una persona, llegó el público, ¿no? Hay que dar el espectáculo. Y claro, la chica inmediatamente ve en esa persona que es como un holograma algo triste, extraño, muy dramático. La persona que está allí, este holograma está sentado, acurrucado, prácticamente no mira, mientras el dueño del museo le impreca para que se ponga de pie. Y entonces le empieza a contar la historia, que es la historia prácticamente, yo creo que calcada de lo que está pasando. Este capítulo de Black Mirror, el Museo Negro, el Black Museum, fue grabado pues hace ya bastantes años, ¿no? No fue actual, pero tiene una actualidad muy grande. Esta persona fue acusada del asesinato de una chica blanca. Si a ustedes les gusta investigar, los invitaría a que investigaran. Ya hay unas personas que han contestado la encuesta. Bueno, hay uno que sí ha sido discriminado. Vamos a ver quiénes más se animan a contestar esta pregunta. Bien, hace muchos años, por allá en el año, al final, antes de la última década del siglo XX, hubo un caso muy terrible donde tres chicos afroamericanos fueron acusados de violar y de matar a una mujer blanca en el Central Park de Nueva York. Eso generó una polémica grandísima. Atraparon a, como siempre, a unos afrodescendientes y los acusaron a ellos del asesinato. Realmente ellos, pues después se demostró que no, ninguno de ellos era circunstancial que estuvieran allí. Y curiosamente, hubo una gran fuerza de la opinión, sobre todo blanca, para que condenaran a estos muchachos. De hecho, los condenaron y hasta pagaron. El actual presidente de Estados Unidos pagó una página grande donde se exigía que se condenara a estos tres muchachos. Bien, en este caso yo creo que tiene ciertas reminiscencias porque este afrodescendiente fue acusado injustamente del asesinato de, de esta mujer blanca. Y entonces llega el reclutador, llega y le propone inicialmente que le venda su alma. Ayer en otra reunión hablábamos como de sentarse a la mesa con el diablo, ¿no? Como negociar con el diablo. Y era esto, un poco como negociar con el diablo. Al principio él lo rechaza, pero después el otro dice, no, oiga, yo lo quiero, es ayudar. Ustedes de todas maneras lo van a condenar y, y su familia va a quedar abandonada, su esposa, su hija. Y lo convence. Y él le comenta eso a su esposa y la esposa no está de acuerdo y dice, no, ¿cómo vas a vender tu alma?
Y él dice, no, pues realmente es una cosa virtual, o sea, yo no, y lo que genere, digamos, las ganancias que genere esto, pues va a permitirle a ustedes vivir y tener unos ingresos y todo eso. Y bueno, efectivamente, entonces firme el acuerdo donde una vez que lo electrocuten, va a transferir su imagen holográfica a un dispositivo que hará que él pueda estar holográficamente y mm, esa es la ganancia y con lo que se genere esa ganancia eh, podrá mantener a su esposa y a su hija. Efectivamente quedan en un chip y luego eso se convierte en el espectáculo central de este Black Museum. ¿Y en qué consiste el espectáculo? Fíjense ustedes lo dramático y lo, no sé cómo expresarlo. La gente que va al museo, como es el espectáculo central, lo que quiere es volver a electrocutar al afrodescendiente, al negro. Y pagan por volver a ver esa imagen holográfica, esa ejecución. Y pulsan la barra eléctrica donde se encienden todos los circuitos para ver otra vez el grito y la angustia de la persona electrocutada. Y al final reciben como recuerdo un llavero, también virtual, con una imagen holográfica, donde se nota el grito de la persona allá cuando es siendo... Fíjense que esto se vuelve una especie de... eh, bueno, me acuerdo de historias sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Que muchos de los francotiradores, una vez que lograban matar a un enemigo, le cortaban un dedo y tenían en una bolsa eh, la cantidad de dedos de otros francotiradores que habían matado, ¿no? Como una especie de amuletos o como de marcas. Entonces, ese llavero que colgaba la gente aún en su espejo, ¿no? De esta persona, se vuelven estos amuletos, o sea, esta parte como de verdad es muy, muy, muy gore, como se dice popularmente. Mm, bien, vamos con la segunda pregunta. Ya tenemos, claro, eh, voy a los resultados. Eh, 67 personas muestran que han sido, 67%, perdón, de las personas que nos están viendo dicen que sí han sido o han sufrido algún tipo de discriminación. Y un 33% eh, no ha sufrido discriminación. Vamos entonces con la siguiente. Bueno, vamos a mostrar los resultados acá en el video para que ustedes lo tengan. Y ahora vamos a la segunda encuesta. Mm, La segunda encuesta es, ¿por qué motivo ha sido usted discriminado? ¿Por raza? ¿Por creencias? ¿Por su condición económica? ¿O por otra razón? Eh, Bien, entonces queda abierta esta segunda eh, encuesta para que ustedes vayan votando y nos permita pues también tener una mayor interacción. Volvemos entonces a la historia. La chica se conmueve porque le pregunta qué pasó con la familia y el se podemos decir el director del museo o el guía del museo, no sabemos. Bueno, realmente es el dueño del museo porque él el que recolectó todas estas piezas. Entonces dice, no, no, se perdieron, no sabemos, eso no importa, ¿no?
Eh, y claro, empieza a sentir esa falta de aire que ya venía desde antes, no sé qué, bueno, todo el concepto, digamos, de la asfixia, que también es una metáfora, ¿no? De nos estamos asfixiando. ¿Y qué es lo que dice la reciente víctima allí en Estados Unidos? Cuando le está poniendo el policía la rodilla sobre el cuello, dice, no puedo respirar. Ese se ha vuelto la frase de batalla en las marchas. I can't breathe. No puedo respirar. La, el racismo, la discriminación nos quita el aire, nos asfixia como sociedad, porque nos quita posibilidades. I can't breathe. No puedo respirar. Efectivamente el Señor empieza a perder la respiración. Y en un giro, para no ser tan, eh, eh, no ponerles todo eh, el capítulo descriptivo, eh, en un giro, en un momento dado, hay un intercambio. El torturador se vuelve torturado. Pasa en esa virtualidad al que era el dueño del museo, y el dueño del museo queda dentro de esa jaula donde puede ser electrocutado virtualmente. Podríamos decir que es una especie de revancha, pero una revancha virtual, ¿no? Y la chica saca su recuerdo de ese momento donde es electrocutado. La chica, lógicamente, a luces de todos, pues es la hija de ese afrodescendiente que vendió su imagen holográfica para hacer un espectáculo dentro del museo. Entonces, bien, aquí hay muchas lecturas, muchos análisis que podemos hacer. Eh, los invito entonces a que llenen esta encuesta. ¿Por qué motivo ha sido discriminado? ¿Por raza? ¿Por creencias? ¿Por condición económica? ¿O por otra? Aquí la tenemos. ¿Por qué motivo ha sido discriminado? Ustedes escojan y esto nos dará una, eh, un parámetro interesante. Entonces, analicemos. Un museo cumple una función social muy importante dentro de la sociedad. Pero cuando este museo es el, re- el repertorio o la justificación de las aberraciones de la sociedad, podemos decirlo así, como este caso, o sea, me gusta mucho este capítulo porque el Black Museum, que tiene todos los sentidos que ustedes le quieran interpretar, nos está mostrando el lado oscuro de la sociedad, de los mismos museos, cómo eh, justificamos, normalizamos hechos que son abominables. Eh, yo tuve la oportunidad de, de estar en el Museo de la Inquisición.
Ustedes de pronto han ido al Museo de la Inquisición en Cartagena, pero también estuve en otro Museo de la Inquisición en España, donde se muestran todos estos elementos de tortura. Y uno dice, bueno, digamos que yo tenía curiosidad, como tenemos todos curiosidad, porque el dolor nos causa también curiosidad, el dolor ajeno, el dolor propio también. Había una chica brasileña que estaba haciendo con nosotros los estudios y ella no pudo entrar en ese museo. Ella quedó totalmente impactada, aunque en ese museo de la Inquisición no había, estaban solamente las máquinas, digámoslo así, pero no había ningún maniquí, porque mm, en otros museos hay maniquís y demás. Y también me acuerdo que en una feria de museos que hubo en, eh, en San Luis, Missouri, uno de los proveedores de museo lo que llevó era como, bueno, allá es muy común poner todos estos dioramas donde se cuentan las historias y todo eso, pero el diorama que él llevó era el linchamiento de un negro. Y aunque es un hecho histórico, o sea, causó una gran polémica que la figura central de su exposición o de venta para los museos fuera el linchamiento de un negro. Eh, entonces, vemos que a veces los museos son instrumentalizados por la sociedad. Y bueno, yo creo que si hablamos aquí de lo que está pasando con los museos de memoria, pues nos pone a pensar muchísimo, nos pone a pensar muchísimo. Y bien, yo creo que aquí hay una pregunta muy grande que nos deja abierto, y la instrumentalización de los museos. Y la otra pregunta es, ¿cómo normalizamos nosotros todo esto? Y vemos cómo continúan matando líderes sociales en nuestro país, indígenas, afrodescendientes, personas que están luchando por la recuperación de las tierras, y se vuelve una cifra más. Pasamos de esos momentos terribles donde las masacres eh, se contaban por miles de muertos y casi que estamos anestesiados contra este dolor, o que ese dolor nos hemos vuelto adictos al dolor ajeno, nos hemos vuelto adictos al sufrimiento. Hay una parte de nosotros que siente placer, por decirlo así, con el dolor ajeno. Ese es el peligro. Eso es lo que no nos deja respirar. I can't breathe. No puedo respirar. Nos estamos ahogando. Nos están ahogando. Y este dolor nos ahoga. Ese marginamiento y esa discriminación social nos ahoga. Bien, nos muestran que la encuesta, que la mayoría de las personas que han votado tienen, ha sido marginado más por la parte social, no tanto por las creencias y la raza. Bueno, en nuestro país sabemos que el marginamiento social económico es muy fuerte, pero el económico va unido a lo demás, porque es que lo económico, lo racial
unidos forman un gran mundo. Les cuento una anécdota real. Iban en un Mercedes-Benz dos personas afrodescendientes o africanas, porque realmente no eran afrodescendientes, sino africanas, en un Mercedes-Benz aquí en Bogotá, y el chofer era un blanco. Y eso causó una gran sospecha por parte de la policía. Y detuvieron el Mercedes-Benz diplomático, parece que era así, era diplomático. Porque la sospecha era, ¿por qué van dos negros de pasajeros y el conductor es blanco? ¿No debería ser lo contrario? Que el conductor fuera negro y hubiera dos blancos atrás. Pues resulta que estos dos africanos eran los diplomáticos de Sudáfrica, parece, creo, si no estoy mal. En Colombia eran el embajador y el primer secretario de la embajada de Sudáfrica en Colombia. Y su conductor era un conductor blanco. Pero eso causó extrañeza, porque socialmente nos hemos acostumbrado que los negros están en el servicio, que están en la parte más baja de la sociedad. Entonces, esa condición económica y racial produce doble marginación, porque no podemos ver que haya una persona negra que tenga o educación o una posición social y está condenada a estar en el área de los servicios, de la limpieza, de conducción, etcétera, etcétera. No es que ningún oficio sea indigno, pero nos acostumbramos a ver eso en las imágenes, ¿no? En las novelas, las sirvientas son negras, los que cuidan los caballos son negros, etcétera, etcétera, ¿no? Y si ustedes pueden ver lo que hay un famoso video de Mohamed Ali, Cassius Clay, el boxeador, en una entrevista que le hicieron en televisión, él decía, ¿por qué todo lo negro es malo? O sea, Dios es blanco, los ángeles son blancos y el demonio es negro y tiene unos ángeles negros que son malos, unos demonios, ¿no? Y uno va a tal parte y entonces todo lo negro es malo. Y hay una reflexión muy interesante y él decía, yo siempre he sido muy crítico. Decía, ¿por qué? A pesar de que vemos que eh, se puede vivir y convivir en una sociedad diferente, hay cosas subliminales que nos están llevando a la discriminación. Entonces decimos, ah, no, no me vaya a dar esa fruta que tiene un negrito porque ya está dañada. Eh, no, no se vaya a la oscuridad porque eso es peligroso. No se vaya, bueno, cuidado con eso porque ese muchacho es moreno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver, aumentado, sí. Otra de las condiciones que también, discriminación, digamos, hay de mucho tipo. Bueno, pues ya completamos prácticamente una hora. Yo les agradezco muchísimo su presencia, su participación. Vamos a publicar esta encuesta eh, y pues los invito a que vean este capítulo de Black Mirror, también a que dejen sus comentarios de lo que está pasando en nuestro mundo, no solamente porque a veces por estas cuestiones de mediación, eh, cuando muere un norteamericano pareciera que es más importante que un suramericano o que un hindú, ¿no? Pero no es así. Y así como eh, fue asesinado el señor Floyd, también han sido asesinados muchísimas personas
y fue asesinado un joven afrodescendiente aquí en Colombia. Han sido asesinados muchísimos líderes sociales, muchísimos jóvenes, y esto es un llamado a la reflexión. Este racismo, esta discriminación nos está ahogando y no nos permite respirar. Creo que ese es el mensaje hoy desde el Museo de Arte Contemporáneo, entender también la cultura y las prácticas y las formas en que nos relacionamos, y hoy especialmente en el Día de los Derechos Humanos que coincide con esta transmisión. Muchas gracias, espero sus comentarios y aquí seguiremos en un minuto transmitiendo para ustedes y generando inquietud y reflexión sobre el mundo contemporáneo. Hasta pronto.